Hay algo que no encaja, y me refiero a la profecía. Y si tú también lo has sentido o lo estás sintiendo, no estás solo. Por un lado, parece que las profecías se están cumpliendo, pero por otro lado no encajan exactamente como nos han enseñado hasta ahora. Sí, Israel está en el centro de los conflictos, en el centro de todo lo que está sucediendo. Hay guerras creciendo, hay tensiones globales. Todo apunta hacia un cumplimiento profético y escuchamos muchos maestros hablando al respecto y parece que encajan y engranan todos los acontecimientos con lo que está pasando a la luz de las escrituras, y no solamente de la Biblia, sino de otros escritos. Pero nada termina de cerrar, como que nada termina concluyendo, ¿ok? ¿Es o no es? Entonces la pregunta inevitable es: ¿se está cumpliendo la profecía o alguien está intentando hacer que parezca que se cumple? Una pregunta que dejo en el aire para que la analicemos. Porque si esto fuera cierto, no estaríamos viendo el cumplimiento de la profecía. Estaríamos viendo una simulación que podría obedecer a intereses ocultos que no conocemos. Pero como pueblo de Dios, como creyentes del Señor, debemos poner nuestra confianza en Él y estar seguros que sea o no el cumplimiento de la profecía, igual va a suceder todas las cosas como el Señor lo dijo. Y aunque no lo entendamos perfectamente, debemos confiar en que sí lo vamos a entender en el momento en que el Señor lo muestre o cuando se cumpla precisamente. Así que hoy quiero ir un poco más profundo de todo esto, más allá de lo visible y más allá de lo que dicen las noticias. Te invito a quedarte. Este es el tema de hoy y esto es Alerta 2029. Sé que para muchas personas estos temas pueden ser un poco tediosos, un poco aburridos, y que precisamente hay tanta información que te lleva a un poco flaquear en escuchar este tipo de temas. Pero yo te animo a quedarte porque en la parte final de este video te voy a regalar una visión muy personal de lo que pienso que podría ser el siguiente paso en el Medio Oriente si lo que está sucediendo tiene que ver con la profecía. Y me refiero a Ezequiel 38, pero lo voy a dejar para el final para no salirme del tema que quiero tratar en este momento. Así que justo antes de despedirme de este video, voy a dar esa visión o esa profecía. Ojo, no estoy diciendo que soy un profeta. En ningún momento. No soy un profeta. Solamente soy un estudioso de la escatología bíblica. Y revisando la escatología y un poco las enseñanzas que han dado distintas escuelas proféticas, estoy viendo algo que podría suceder o que sería el siguiente paso después de esta guerra o durante este tiempo que estamos viviendo entre la guerra que hay de Irán e Israel y por supuesto involucrado Estados Unidos. Se lo dejo para el final. Ahora entremos al tema de lo que les he traído. Hay distintas vertientes religiosas o credos en el mundo, pero yo hoy les he traído tres. La primera es esta: si algunas guerras no son solo guerras, sino expectativas espirituales. En el Islam, fíjate, en el Islam chiita, existe una figura llamada el Mahdi. Lo hemos hablado en otros videos. Un líder que según su creencia aparecerá en medio del caos para gobernar el mundo. Y algunos se preguntan, ¿están provocando el caos para que se parezca, para manipular, o en realidad va a suceder la aparición de este Mahdi? Más que una estrategia espiritual, yo lo que veo es que se mueven por poder, por influencia, por defensa y no por cumplir una profecía. Pero
aunque no lo busquen, podrían estar acercándose al escenario de que aparezca ese Mahdi. También podría ocurrir que pongan a una persona para hacerles creer a los millones de creyentes que es el Mahdi. Y sería un líder quizás carismático que pueda traer la paz. Pero en realidad, por un lado podría ser una simulación, pero por otro lado podría ser el cumplimiento de esa profecía. Ahora voy con Israel. Fíjese. Israel y el Mesías que ellos esperan. ¿Jerusalén es un territorio o es el reloj profético del mundo? Ciertamente Israel, para las distintas religiones de las que les voy a hablar, tiene como un punto clave en la profecía. Es el centro. Ahora, muchos judíos, no todos, escuchen bien, esperan al Mesías, un rey, un libertador. Algunos grupos nada más, no es todo Israel, desean la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. En otros videos yo les hablaba que podría no ocurrir la construcción del templo como tal, o sí, y nosotros precisamente estaríamos esperando un tercer templo y lo que vamos a ver es el regreso de Cristo. No lo sé. Tenemos que estar estudiando las profecías, pero hay grupos pequeños, no tan grandes, dentro de Israel, grupos judíos que ciertamente sueñan con que se construya el tercer templo. Ahora, el Estado de Israel no actúa como religión, actúa como nación bajo amenaza, en defensa, en inteligencia, en guerras preventivas, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que tienen que ver con la política y con la guerra de cada nación. No están forzando la llegada del Mesías. Aunque algunos pareciera que sí lo están haciendo, no pareciera que es el Estado como tal que está forzando el advenimiento de este Mesías. Quizás muchos de los que trabajan con el gobierno estarían animados en forzar las cosas para ellos, pero no podemos afirmarlo de esa manera. Ahora, si cada paso que dan termina preparando el escenario, eso también debemos tomarlo en cuenta. Y el tercer bloque religioso en cuanto a este tema de forzar o no el advenimiento de la profecía, me refiero a Occidente y su poder, su influencia a nivel mundial. Y si el mayor cambio del mundo no es espiritual, sino estructural, esto debemos nosotros considerarlo porque en este momento estamos viendo cambios políticos y geopolíticos. De un mundo polar o unipolar a un mundo multipolar, distintos poderes que se están formando en el mundo. Ahora, Occidente, Estados Unidos, Europa, en líneas generales, esto es lo real. Hay poderes concentrados, tecnología, control financiero, influencia global y una capacidad creciente de moldear la percepción de lo que está sucediendo. Es público y notorio, no es secreto para nadie que los medios de comunicación o las noticias, mejor dicho, que salen a través de los distintos medios, definitivamente están siendo editadas. Y están siendo editadas para crear una percepción de la realidad, pero no necesariamente es la realidad. Así que la realidad la vamos a ver solamente cuando se cumple. Muchas veces los análisis previos de la política, geopolítica, incluso bíblica, a nivel mundial, no tienen tanto peso como cuando ya se cumple y se descubre la verdad. O se manifiesta la realidad de lo que pasó. Ahora, seamos claros, no existe un plan probado. Muchos con teorías de conspiración hablan de estado profundo y no estoy negando que exista. Pero se habla mucho de teorías de conspiración, de que están haciendo esto o aquello, promocionando esto y lo otro, con este plan, con el otro plan. Y hay muchos comentaristas, muchos expertos incluso que
sacan teorías de conspiración que muchas veces hasta encajan con lo que está pasando, pero no necesariamente se está refiriendo al hecho de que quieran simular el regreso de Cristo. Tampoco lo estoy negando, pero tampoco lo estoy viendo claro. Ahora, para que haya una simulación, o para que simule, por lo menos por ahí había salido un proyecto, creo que era el proyecto Blue Beam, incluso yo caí en esa trampa y hablé un poco de ello. No soy quien para decir, mira, no lo van a hacer o sí lo van a hacer, pero analicemos esto. Para que pueda haber un proyecto donde pudieran proyectar el regreso de Cristo a nivel mundial y hacer creer a través de la tecnología este rapto de la iglesia y una cantidad de cosas que pudieran hacer con la tecnología que hay hoy en día, debería existir esto. Y estamos hablando, por lo menos en Occidente, hay un centenar de países que deberían ponerse de acuerdo, tendrían que tener una unidad total. Hay muchos países donde se predica el cristianismo en las distintas denominaciones que esperan el rapto de la iglesia, que esperan el regreso de Jesucristo. Tendrían que poner de acuerdo o tendrían que ponerse de acuerdo todas esas naciones para hacer esa simulación. Tendría que haber un control absoluto, y aunque sabemos que ya hay control en un nivel bastante alto, todavía el control no es absoluto y debería existir una agenda religiosa común, y eso todavía no lo estamos viendo. Pero entonces, ¿por qué todo parece alinearse? ¿Por qué todo parece profético? Vamos a analizarlo un poco. Aquí está la respuesta. No es que el mundo esté obedeciendo a la profecía. Me explico. Por lo menos que hayan leído una profecía algunos gobernantes y determinen, planifiquen, vamos a hacer esto, aquello, lo otro para que se cumpla la profecía. No es eso. No es que el mundo, por las cosas que acabamos de hablar, estén ya preparados para ese tipo de manipulación. No es que estén obedeciendo a la profecía. Es que el mundo está llegando al tipo de escenario que la profecía describió, que es muy diferente. El poder, escuchen esto, el poder genera conflicto. El conflicto genera crisis y la crisis genera control. Y yo diría que sí, estamos en una especie de fase mundial donde se están generando conflictos y donde a través de esta guerra y otras situaciones que están ocurriendo se está generando crisis. Y esa crisis ciertamente acabará por traer un control sobre el mundo. Y eso se parece demasiado a lo que fue escrito. No es que lo estén forzando, pero tampoco pueden evitarlo. Ahora, ¿por qué nos sentimos como entre dos aguas? Seguramente usted ha sentido, tú lo has visto. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa. Un día te dicen una cosa, otro día otra. A veces en el mismo día salen noticias tan diferentes. Sin embargo, dos realidades al mismo tiempo. Todo encaja, pero no perfectamente. Parece profético, pero también parece humano. Es un poco lo que estamos viendo. Eso, amigo, hermano, no es confusión, es discernimiento. Si estás sintiendo eso, créeme, el Espíritu Santo te está motivando a despertar, a mantenerte alerta, a mantenerte activo, vigilante. Porque la verdad está aquí. No todo es manipulación. Estemos claros. Pero no todo es cumplimiento exacto tampoco de la profecía. Pero sí hay una convergencia. Estamos viendo situaciones en el mundo que sí, parece que está convergiendo en algo. No lo estamos entendiendo. Hay muchos maestros hablando una cantidad de cosas que nos confunden. Sin embargo, como dijo el Señor, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Lo que sí debemos estar confiados es que la profecía se va a cumplir. Que no la entendemos, ok, o no la entendemos en su totalidad, porque tampoco somos unos ignorantes completos al respecto. Pero igual se va a cumplir. Ahora, quiero hacer un paréntesis en este momento. Si tú estás abriendo los ojos, si tú te estás dando cuenta de que no estoy solo en este tema, pues suscríbete al canal.
apoya este canal, dale like a este video, compártelo con otras personas, porque hay muchos que están viviendo lo mismo, están sintiendo lo mismo y se sienten como confundidos, y es bueno que este tipo de información llegue a oídos de otras personas para que estén tranquilos, estemos confiados en el Señor. Muchos intentan incluso explicarlo. Yo no sé si lo estaré haciendo en los mejores términos, si se está entendiendo lo que trato de explicar. Pero es necesario que entre todos, recuerden, este canal no está monetizado. Yo no lo hago con el objetivo de ganar dinero. Yo solamente quiero poner en alerta a las personas porque están sucediendo cosas que ciertamente engranan con la profecía, y nosotros, los creyentes de Jesucristo, los creyentes en Dios, precisamente Él nos mandó a estar vigilantes. Y para eso démosle gracias que estas redes todavía permiten hablar del Evangelio un poco, en cierto modo, aunque ya con sesgo y cierta censura, todavía se puede hablar abiertamente. Así que, si no estás suscrito, suscríbete, es totalmente gratis, dale like al video, compártelo con otras personas, porque es la manera en que se difunde este tipo de información a través de este medio que es YouTube. Habiendo dicho esto, vamos a ir un poquito más allá para ir terminando este video. En medio de todo esto, hay algo que no podemos perder de vista. ¿Ok? Porque el objetivo de Satanás es precisamente que en medio de esa mezcla de tantos maestros y profetas falsos que nos están dando profecía y nos están dando informaciones, que muchas veces lo que nos provoca es apagar totalmente todas las redes y ya no escuchar más, no debemos perder de vista que Jesucristo sí va a volver. No estamos entendiendo el momento preciso, pero va a volver. Eso no debemos perderlo de vista. Pero debemos estar claros también, porque esto ya pasó antes. Cuando Él vino la primera vez, escuchen esto, esperaban un guerrero, esperaban un emperador, esperaban una persona que viniera a liberar al pueblo de Israel del Imperio Romano. Esperaban a alguien que organizara una mega revolución que terminara con aquella situación que había de dominación sobre Israel. Pero no, el que vino fue una persona humilde, mansa, tranquila, predicando el amor. Muy diferente, porque el propósito de Jesucristo cuando vino fue para redimir al mundo, no para salvarnos del dominio del Imperio Romano, sino del dominio del pecado y de las acechanzas de Satanás, para impedirnos entrar al reino de los cielos. A eso vino Jesucristo específicamente, y vino precisamente a enseñarnos el amor a los enemigos, el amor al semejante, el convivir sanamente y en paz el uno con el otro, cosa que los seres humanos no estamos haciendo. Grupo pequeño. Yo diría que usted y yo, que nos interesan estos temas, somos ese grupo pequeño que en cierto modo tratamos, aunque a veces caemos también en la mala convivencia con nuestros semejantes. Pero esperaban a un guerrero, esperaban a alguien fuerte así, que viniera y acabara con el Imperio Romano. Y algo estoy viendo yo también en este momento, porque en Apocalipsis y en Mateo 24 habla de que veremos al Señor descender con poder y gran gloria. Y nos estamos imaginando algo fantástico, algo fantabuloso que va a ocurrir. Yo también me lo imagino de la misma manera. Pero también debemos evaluar la posibilidad de que, ¿y si no es así? Y si nos estamos imaginando algo que no es como va a suceder, entonces estaría sucediendo frente a nosotros y no nos estaríamos dando cuenta, así como pasó con el pueblo de Israel. Fíjese que ellos esperaban un rey, pero vino como siervo. En Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aún así era el cumplimiento profético. Aunque nadie lo entendió en el momento, hoy podría estar pasando igual. No entendemos todos, no encaja todo tal como nos lo enseñaron. Pero eso no significa que Dios no esté obrando.
Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son las reveladas? Espérese, tenga calma, tengamos prudencia incluso cuando abramos nuestra boca para hablar de la profecía. Esperemos que Dios sea el que hable. Y no es que Dios va a hablar a través de los eruditos, los predicadores famosos, no. Dios lo va a poner en tu corazón. Y cuando algún mensajero, algún predicador, algún maestro te hable, como en este caso mi persona, es el Espíritu Santo quien va a poner en tu corazón si esa palabra es correcta o no. Yo te animo a no confiar en las personas, en los maestros, por más carismáticos que parezcan. Aunque parezca que hacen milagros y señales, duda siempre, duda. Pídele al Espíritu Santo que te muestre, porque hay muchos engañadores en esta tierra. Jesús mismo dijo esto en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y también advirtió en el capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el caos no es ausencia de Dios, es parte del proceso. Y aquí está algo poderoso. Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa debe ser nuestra confianza. Entiendo que hay mucha confusión y sabemos, lo acabo de explicar hace un momento, que hay mucho engaño a nivel de los medios de comunicación, que también es parte de la estrategia de cada país, porque no pueden divulgar sus acciones siguientes, y mucho menos cuando hay guerra de por medio. Ahora, no dice tengan miedo el Señor, dice levántense, porque esto no es el fin, es señal, yo diría señales. Dios no está perdiendo el control. La historia no está fuera de rumbo. Y aunque el mundo no entiende en este momento, Dios sí sabe exactamente hacia dónde se dirigen todas las cosas. Lo que estamos viendo, amigos y hermanos, no es coincidencia. Pero tampoco es un teatro controlado por los hombres a la sombra, así, con esas teorías de conspiración. Sí hay teorías, o mejor dicho, sí hay conspiraciones secretas. Sí las hay, sí existen. Pero no podemos reafirmarlas y afirmarlas y dar por sentados que son así, son asá. Debemos confiar en el Señor, porque aunque nosotros no estemos viendo qué planes pueda tener la élite o los gobernantes o los demonios en conjunto con gobernantes o Satanás en el mundo espiritual, qué sé yo, lo que esté sucediendo por detrás que no podemos ver y que no vamos a ver, lo que sea que esté pasando a nivel profundo, nos debe llevar más bien a nosotros a confiar en el Señor, porque Dios sí lo está viendo. Así de sencillo. Dios sí lo ve. Definitivamente lo que sí estamos viendo es que el mundo se está alejando de Dios. Ahora, cuando el mundo se aleja de Dios, termina caminando exactamente hacia lo que Dios había advertido. Y eso es profecía. No es que estén simulando, no es que estén preparando o haciéndonos creer que se está cumpliendo la profecía, no. Es que el mundo se está apartando de Dios, y eso nos está llevando definitivamente a lo que Dios advirtió en las profecías. No las estamos entendiendo en su perfección. Hay algunos maestros que nos han enseñado cosas por años y lo hemos vuelto dogmas, pero aunque sea o no, o se parezca un poquito, o sea tal cual como nos enseñaron, igual se va a cumplir, y debemos confiar que se va a cumplir.
Y quiero regalarte esta frase antes de decirte la visión que te dije al principio. No están forzando la profecía, pero tampoco pueden evitar que se cumpla. No importa. Fíjate, con esta frase yo te quiero animar a lo siguiente, porque seguro has escuchado algunos maestros, no sé qué títulos ponerle, algunos influencers, algunos youtubers o personas, incluso eminencias políticas, qué sé yo, por algún vocero, tú habrás escuchado de que hay ciertas cábalas, hay ciertas religiones involucradas con tal o cual país, no voy a hacer nombres, seguro lo has escuchado, que están como forzando a que se cumpla la profecía. Y yo te digo esto, no es que estén forzando la profecía, pero tampoco podrán evitar que se cumpla, porque cuando haya de cumplirse, cuando Dios diga, este es el momento, no habrá planeador, ni planificador, ni estratega, ni militar, ni humano posible, ni demonio que evite que se cumpla la profecía. Y quiero despedirme con esto, con la visión que tengo. Basado en Ezequiel capítulo 38, y reiteradas veces hemos hablado de la guerra de Gog, de tierras de Magog hacia Israel, que sabemos que va a ser un territorio del norte, algunos han interpretado que es Rusia. Yo en otra ocasión les explicaba que podría ser Turquía o algún país del Cáucaso, porque la Biblia habla del norte, de la zona del norte de Israel. Lo que sí estoy viendo yo con claridad es que los Estados Unidos se está viendo técnicamente obligado a tener que retirarse del Medio Oriente. Esto que está sucediendo con el estrecho de Hormuz está trayendo una antesala a una crisis mundial nunca antes vivida. Que si bien podría ser el antesala a la gran tribulación que nombra la Biblia, ¿ok? No estoy diciendo que sea, ojo, bien podría ser. Entonces, viéndolo desde un punto de vista político, geopolítico, económico a nivel mundial, Estados Unidos quizás tome la decisión de retirarse de la zona, porque definitivamente con el cierre del estrecho de Hormuz, que no se ha podido abrir a causa del conflicto, eso puede acrecentar el problema económico mundial y el problema energético y una serie de situaciones que se van a presentar si sigue cerrado. Entonces, es muy probable que Estados Unidos se retire de la zona. Y ante la destrucción de distintas bases de Estados Unidos en la zona, que precisamente prestaban cierta protección a Israel, en el momento que eso ocurra, si ocurre, Israel técnicamente va a quedar indefenso o solamente con sus fuerzas peleando contra Irán y todos esos vecinos que son enemigos de Israel. Así que estaría en un momento vulnerable, muy cercano a este tiempo, porque de retirarse Estados Unidos ahora, estaríamos hablando de que esos países podrían organizarse en intentar eliminar al Estado de Israel, tal como lo han deseado algunos grupos desde hace muchos años, desde el año 1948. Entonces allí, este Gog de tierra de Magog podría animarse en invadir y tomar despojos de ese país. Y ahí entonces sí estaríamos viendo el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog. Ahora, les digo esto. Esto es una simple visión muy personal, una especulación sana basada en las Escrituras, en Ezequiel capítulo 38, y viendo lo que podría suceder, porque yo técnicamente estoy viendo que Estados Unidos definitivamente no le conviene seguir en ese lugar. Y aquí no estamos hablando que si defienden o no a Israel, que si son sionistas, que si no son sionistas. No estoy hablando nada de esto. Solo lo estoy llevando al ámbito bíblico y tratando de entender un poco qué es lo que le conviene a Estados Unidos. Y cuando vemos que bíblicamente Estados Unidos no aparece en la guerra de Gog y Magog, entonces sí puedo concluir que quizás en este momento se retiren de la zona. Esas bases que han sido destruidas van a tardar tiempo en restaurarlas, y precisamente algunos países estoy convencido que ya no van a querer que esas bases continúen allí,
entonces quedaría debilitado Israel en el sentido de que no tendría la cobertura de los Estados Unidos y quizá estos países se animen con el liderazgo de Gog, de tierra de Magog, en aprovechar el momento. Pero también las escrituras dicen que ellos van a eliminarse entre ellos mismos, van a tener conflicto entre ellos mismos, y aunque van a ciertamente hacerle daño a Israel como está ocurriendo ahora, no se va a lograr el cometido de desaparecer el Estado de Israel. Esa nación va a permanecer hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, habiendo dicho esto, amigos y hermanos, gracias por escucharme hasta este punto. Recuerde suscribirse al canal, ponerle like al video y compartirlo con otras personas. Que si están forzando la profecía o no, o si se está cumpliendo la profecía, como quiera que lo estemos viendo o como quiera que esté sucediendo, igual la profecía se va a cumplir. Igual estemos vigilando, porque muchas de las cosas que están sucediendo están en la Biblia y no se están forzando, pero Dios nos advirtió de que sucederían. Y eso indica que el regreso de Cristo está muchísimo más cerca que antes, y el rapto de la iglesia, de ser correcta la interpretación que le hemos dado, está a las puertas de suceder. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Em meio ao deserto, uma promessa Deus fez, de filho tão esperado, de milagre outra vez. Abraão, pai da fé, acreditou no Senhor.